Plenamente con Aurora Orozco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes. Tengan todos ustedes. Es un gusto otra vez estar en este espacio de mi podcast que se llama Plenamente. Como saben, yo soy psicóloga y pues en estas sesiones hemos estado hablando sobre salud mental y pues hemos tratado temas que considero que son muy actuales. Y hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor no hay tanta visibilidad en el tema, pero es justamente como esta parte del abuso laboral, del acoso en algunos casos. Inclusive tiene un término que se llama moving, que básicamente es eso, es cuando tú estás en un contexto laboral y tu jefe o los que están arriba de ti quieren una conducta de abuso psicológico, de hostigamiento, de crítica constante. Son estos jefes narcisistas, que ya hemos hablado mucho del narcisismo, que tienen como esta característica de maltratar al empleado, de incluso avergonzarlo, corregirlo en público. Estuve leyendo, de hecho, estadísticas y dice que en el 2023, no hay más estudios, pero que en el 2023 el 15% existía o existe de acoso laboral. No me imagino ahorita cómo estarán las estadísticas. He tenido varios pacientes que han luchado con este tema del, pues sí, del maltrato laboral. Y justamente por eso nuestro invitado hoy nos va a platicar un poco de lo que vivió y bueno, pues vamos a ir platicando un poco de su experiencia, de lo que le ayudó un poco a salir de esto para ver si alguien puede resonar en este tema, que creo que también es súper importante. Inclusive también leyendo, antes de presentar al invitado, eh, las estadísticas también dicen que mucho se presenta, y es triste, pero de mujeres a mujeres. Hay como mucho acoso laboral en la población femenina. A veces las mujeres, no lo sé, pero creo que entran también como en una competencia, y de pronto el moving también se da mucho entre jefa, mujer, ¿verdad? Y entre mujeres, compañeras. He tenido casos aquí también de una paciente que también me platicaba que el acoso laboral era más de mujeres hacia mujeres, y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y creo que nos daría mucho platicar sobre el tema también de qué pasa entre mujeres, y cómo también tenemos que replantearnos nuestras relaciones femeninas, yo diría. Eso es otro tema para otro podcast. Pero bueno, las estadísticas dicen que la gente a veces llega como a un nivel de burning out, que el burning out también básicamente se refiere a este estado emocional donde estás súper cansado, donde el estrés te abruma demasiado, donde ya no puedes ni dormir, ya no puedes concentrarte. Y todo esto tiene que ver con este síndrome que yo le llamo el síndrome del acoso laboral. Así que, pues, ¿qué hacer ante esto? Pues yo creo que es platicar, es hablar de qué está sucediendo en México. Los contextos laborales, la verdad, no siempre son los más favorables para los empleados. Tuve otra paciente, ya nos contarás ahorita tu experiencia, pero tuve una paciente que me decía, ella era ingeniera, y me decía que donde trabajaba, o sea, digamos, la oficina en sí, era un lugar donde no tenía ventilación, donde no tenía luz. Y dice, yo llegaba y luego empezaba a sentir como un estado de ánimo muy depresivo. Dice, y aunque se supondría que el trabajador tiene derechos para que tenga un contexto laboral, pues, favorable, no digamos con las mínimas condiciones saludables para poder trabajar y concentrarse, pues no es así. Y en muchas empresas es así. Y de hecho hay una norma que a partir, yo creo, de toda esta investigación sobre el burning out y el estrés laboral que está en aumento por las condiciones laborales negativas hacia los trabajadores, y que en México es muy común. Entonces, justo por las condiciones laborales que no siempre han sido favorables, a partir, un poco antes de la pandemia, surgió una ley que le llaman norma NOM, creo que es la 025, es el número. Y básicamente lo que menciona esta ley es que
cualquier contexto laboral tiene que tener ya como ley condiciones básicas favorables para los trabajadores para evitar, se le llaman riesgos psicosociales, para que justamente los trabajadores puedan tener un buen esquema para que puedan trabajar. Entonces, ya hay auditorías, ya la Secretaría del Trabajo de Prevención Social, y no es anuncio, pero sí, de pronto ya está yendo a las empresas a ver cómo están las condiciones, y ya hay una ley justamente que dice, tu trabajador tiene que tener un contexto laboral positivo y favorable, y si no, pues a las empresas los multan. Y esto está ya establecido como una ley. Es la norma 025, si no me acuerdo. Así que hoy vamos a platicar justo de eso, de qué pasa con los contextos laborales difíciles y qué hacer ante esto. Así que, pues hoy les voy a presentar a mi invitado especial. Él estuvo conmigo en proceso terapéutico y pues tuvo una condición compleja en el trabajo. Así que él es Edgar. Yo te agradezco tanto que estés aquí. Y bueno, él es un excelente fotógrafo. Ya luego ahorita dejas tus datos al final. Pero él es un profesionista en su materia y él estuvo trabajando en un contexto complicado. Así que bueno, Edgar, pues gracias por estar aquí. Platícame un poquito un poco de tu carrera como fotógrafo. ¿Cómo fue que llegaste a la fotografía o cómo fue que la fotografía te alcanzó? Bueno, primero agradecerte a ti, Aurora, por el espacio y pues por promover la salud mental y más que promoverla, ayudar a la gente a llegar a este estado de salud. Y bueno, mi carrera como fotógrafo ya tiene algunos años, empecé en 2009 y he estado en varios contextos de la fotografía. Afortunadamente llegué a ti por un tema que no era ese, pero aprovechamos para tratarlo. Y bueno, el tema central de hoy pues fue en una etapa que significó un parteaguas en mi carrera, que fue trabajar en un lugar pues que yo nunca me imaginé, que tuvo sus complejidades, y lo complejo fue que tuve un jefe un poquito complicado, perfeccionista, pues esta parte del narcisismo que tú hablas, y se dividió básicamente en dos etapas, pero bueno, yo entré ahí en mi cumpleaños, me acuerdo mucho, en 2018, fue en septiembre de 2018, y pues entré por 3 meses inicialmente como prueba, y yo me acuerdo mucho de esos primeros 3 meses porque sufrí pues esa parte por el jefe que tuve en ese momento, porque yo decía, es que si aguanto estos 3 meses ya es ganancia, ya lo demás vamos a ver, pero después de los 3 meses significaba que ya no iba a tener por al menos un año ese jefe, entonces pues la inspiración de los primeros 3 meses era aguantar a que llegara enero, me acuerdo que era la fecha, y llegué a enero y pues ya fue como mi alivio brincar de estar directamente con él a ya estar un poquito más separado, no tanto porque al final pues ese tipo de perfiles siempre buscan tener el control y mantenerte bajo su yugo, y bueno, afortunadamente creo que estaba en trabajo contigo, no me acuerdo. No, pues estabas en transición, creo. Y bueno, yo me considero que siempre soy una persona muy buena poniendo límites y sobre todo si se trata de mí hacia mí. Entonces, pues encontré las formas de poner límites en en esta etapa laboral y en las diferentes etapas laborales que tuve con él. Y afortunadamente, pues poner esos límites ayudó a mantenerme un poquito más cuerdo en lo que trabajé con él. Que a ver, también hay que aclararlo, no es que fuera una mala persona, porque es una muy buena persona, es un muy buen amigo, simplemente es un muy mal jefe. Cuéntanos un poquito ahorita qué deseas, Edgar, de aguanté 3 meses. ¿Qué aguantaste? O sea, ¿qué características? Por la naturaleza de mi trabajo, yo no tenía horario, entonces, pues básicamente podían buscarme a cualquier momento del día y eran los llamados bomberazos, que yo le llamaba más bien ocurrencias que a alguien se le olvidó pedir a tiempo, y pues en esas ocasiones yo considero que pues así como se les olvidó pedir, hay que filtrarlo y darle la importancia que esa persona le dio. Sí. Entonces, si a esa persona
que se supondría le importa tener fotos de X cosas, se le olvidó pedirlo, pues tú por qué vas a sacrificar algo que es tuyo personal Claro. por atenderle su olvido. Sí. Entonces, ese es mi criterio. Hay muchas personas en ese ámbito donde trabajé que no comparten esa filosofía y pues ¿qué pasa? Se ponen la camiseta, como dirían, y dejan todo lo que estén haciendo de su vida personal por atenderlo. Y fíjate, quiero hacer una pausa a lo que estás diciendo, porque esto es muy común. Este término que utilizaste de ponerte la camiseta, he visto que es como parte del lenguaje en las empresas y en los contextos laborales y creo que es eso, es ponerte la camiseta es que permitir. Pues ponerte la camiseta de la empresa y un poquito quitarte la camiseta de todo lo demás. Ajá, exacto. Sí. Y en tu caso, ¿qué es lo que tenías que quitar? O sea, como horas extras. Pues digo, también por falta de madurez mía y ya luego trabajando contigo también me di cuenta que era un tema que venía arrastrando desde mi contexto familiar, pero bueno, cosas que tuve que quitar fueron como compromisos sociales, no sé, reuniones, lo que fuera, temas familiares. Pero es ponerse la camiseta, ¿no? Sí, era Si lo por el digo, amor al trabajo, si ajá, no por el eres amor mal al empleado. trabajo. Y te eres mal empleado. Pues no me lo decían tal cual, pero al final creo que la gente con acciones o comentarios pasivo-agresivos lo puede dar a entender muy fácil. ¿Cómo qué comentarios te hacían, verdad? La verdad es que ya no me Cuéntanos, acuerdo, pero ¿Y eran directos? eran bastante directos. Ok. Ahora, ahorita que decías esto de estos 3 meses, ¿qué más aguantaste? Que decías, tenía que aguantar los 3 meses para Pues como cosas que en la jerarquía no me tocaban a mí, pero ¿por qué? Por capricho de esta persona las tenía que hacer yo. ¿como cuáles? No sé, pues cubrir a quien él cubría y ¿por qué? Pues porque él tenía algo que hacer. Ujú. ¿Y que no tenía que ver con el trabajo? Tenía que ver con el trabajo, pero no con el mío directamente, con el que inicialmente fui asignado. Ajá. O sea, te ampliaron, digamos que Sí, funciones, el me horario. subieron las capacidades sin subirme el sueldo. Sin subirte el sueldo. Y eso es otra característica muy común del abuso laboral. O sea, el te doy un puesto, inclusive a lo mejor ya hay un título, hay un nombre más. Pero el cheque no se ve igual. Exactamente, el cheque no se ve igual. Y es parte de lo que a veces los empleados sufren, ¿no? Ok. Cuando te dan más asignaciones, ¿tú qué pensabas ¿tú qué pensabas, Edgar? O sea, ¿qué te decías en tu cabeza? Pues en ese momento yo no era tan consciente de, pues, no sé si llamarle acoso o mobbing, Ajá. pero yo no era tan consciente de que eso estaba mal. ¿Por qué? Pues porque al final era como mi primer trabajo formal en la fotografía y yo justo estaba en este mindset de ponerme la camiseta y no decir que no, porque también hace falta muchas veces decirle que no a la gente para que entienda que sí, o sea, sí es trabajo y claramente es importante el trabajo, pero también uno tiene vida personal y eso Claro. está antes que cualquier trabajo. Sí. Y cuando tú accedías, ¿qué pasaba? O sea, ¿tu jefe te felicitaba? No, pues no, porque al final, o sea, y yo entiendo también que el trabajo al final, justo eso, es trabajo y que muchas veces no debemos esperar felicitación, pero creo que involuntariamente uno lo espera porque pues al final dices, mira, me pasaron esto extra y a lo mejor me van a reconocer en tal momento. Y muy probablemente no pase. ¿Por qué? Porque el jefe no ve como tú y a él se le hace normal pasarte algo extra. ¿Por qué? Pues porque él vive en su mundo. Sí. Y cuando te pasaba eso extra, ¿qué hacías tú? O sea, ¿tenías cierta resistencia? Tenía cierta resistencia, pero era muy interna porque, bueno, algo que es muy mío y que también lo he trabajado contigo es que yo vivo mis batallas muy internamente y yo lidio con la frustración como conmigo y me quejo un poquito conmigo, con mi gente de confianza, pero al final pues también sé trabajar y ¿qué pasa? Pues saco la chamba y ya. Ujú. Sí, sí. Ahora, en esos 3 meses,
¿cómo brincas de esos 3 meses? Es decir, estuviste 3 meses, digamos, aguantando como esta no buena ambiente laboral y luego, ¿cómo brincas o qué pasa después de esos 13 meses? Pues los 3 meses fueron como un reto para mí personal, que pues como te dije, la inspiración llega enero y ya me quedo como yo un poquito solito. ¿Cómo brinco de esos 3 meses? Pues justo así, o sea, sabía que esta persona se tenía que ir a otra cosa en enero y yo me quedaba bajo mi mando, vamos a decir. Y pues así, eso fue la inspiración. Y bueno, ¿cómo me doy cuenta de que no me quedé bajo mi mando? Pues que ya llegue enero, empieza a caminar todo como el trabajo que a mí me tocaba hacer. Y un día, no me acuerdo qué me puso, pero me escribió por mensaje y no le contestaba. Y entonces esta persona, algo que tenía era que le gustaba mucho la inmediatez en los mensajes y en las llamadas, pero principalmente en los mensajes. Entonces veo su mensaje y digo, ya no tengo que reportarte nada a ti, entonces cuando yo quiera te voy a responder. Sí. Y me empezó a llamar y me empezó a llamar y yo no le respondía porque yo ya, al final, yo ya sabía su dinámica laboral y yo ya sabía lo que él esperaba de mí. Y dije, pues ya no, o sea, como te dije, ya no tengo nada que reportarte, entonces ahorita que yo quiera te voy a responder. Sí. Y me acuerdo mucho que en esa vez me mandó un mensaje después de las llamadas que me hizo, ya sé que no me vas a contestar, pero al menos hazme caso por aquí y te quiero pedir, ya no me acuerdo qué me pidió, pero muy pasivo agresivo y como ya detectando también esa parte que yo le puse límite. Ajá. Y pues eso, ahí dije, órale, o sea, todavía quieres tener el control aunque ya no estés acá. Sí. Y también pienso que eso es una muestra de la desconfianza que él tenía y que creo que sigue teniendo en el trabajo en equipo, que al final puedes tener un equipo, pero si no confías en él, pues también estás demeritando el trabajo del equipo. Entonces, Sí. Ahora, ahorita hablas de tu experiencia, pero ¿cómo era alrededor? O sea, tenía... alrededor la gente lo veía muy bien, porque al final, como te dije, es muy buen tipo, es un buen amigo, buena persona. Y fuera de quienes trabajan directamente con él, de quienes sí lidian con él, pues la gente lo ve bien porque es alguien que tiene renombre en su profesión y pues tiene un puesto importante, pero quienes ya hemos trabajado directamente con él, pues sabemos la realidad. Sabemos que sí es buena persona, es buen tipo, es buen amigo, pero del trabajo mejor mantener un poquito de distancia. Sí. Ahora, cuando estabas dentro de esto, ¿cómo te sentías emocionalmente, Edgar? O sea, ¿cómo lo vivías? ¿Qué pasaba? Pues yo no era... Perdón, ahorita que decías, ¿no? Me puse a pensar de tener que cancelar a lo mejor temas personales, familiares, eventos. O sea, ¿qué te pasaba internamente cuando no podías asistir? Tener una vida planeada, digamos, porque tenés que estar a expensas de tu jefe, de sus demandas. ¿Cómo qué te pasaba dentro? Pues yo estaba con la camiseta muy puesta, pero también poco a poco, pues la camiseta se va rompiendo y te vas dando cuenta de muchas cosas. Y pues justo, creo que se va rompiendo cuando te tocan cosas muy sensibles como reuniones familiares a las que a lo mejor no quieres faltar, pero sabes que te salió un bomberazo y tienes que faltar. O no sé, un viaje el fin de semana a la playa o a la Ciudad de México y sabes que no puedes ir porque acaba de salir esto. Sí. ¿Y qué te pasaba? ¿Qué sentías? Pues obviamente te sientes angustiado, te sientes triste, ansiedad, enojo, mucho de tu vida social pues se reduce. ¿Por qué? Porque al final la gente sabe que le vas a decir que no a alguna reunión, a algún plan que te inviten. ¿Por qué? Pues porque estás trabajando. Sí. Y ahora sí, ¿cómo es que llegas como, digamos, como a tu límite? O sea, ¿qué te hace brincar a otro lado? ¿Cómo le hiciste? Fueron muchas cosas, pero yo creo que la pandemia tuvo mucho que ver, porque al final éramos un equipo de 11 personas y había de todos los perfiles. Había mamás, había gente soltera, había papás, había el que no estaba ni casado, ni con novia, ni con hijos, y que tenía coche. Estoy hablando de mí. Entonces, para la pandemia, pues nos dividíamos como por equipos. Sí.
y a alguien le tocaba algo en X lugar, se supone, y a otro en otro lugar, y así íbamos rotando. Pero, ¿qué pasaba? Pues como la pandemia y el COVID significaba un foco de riesgo, pues no salían las mamás, no salía la gente que tenía hijos. Pero, ¿qué pasaba con el que está soltero, que es joven, que tiene coche y pues que él salga? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo creo que él pensaba, a él no le va a dar COVID o no me va a decir que no al final. Pero pues así me empecé a dar cuenta que eso también pues no está bien. ¿Qué? Pues eso, el abuso laboral en cuestiones de, bueno, tú sí puedes salir, ¿por qué? Porque tú no tienes hijos, porque tú estás joven, porque tú tienes salud y porque tú tienes en qué moverte. Sí, hagamos uso de tus recursos, Y los tu demás, tiempo. no importa, hay gente que Claro, tiene 4 días sin salir, pero claro. no importa, tú puedes cubrir todo el tiempo. Sí. Y hay como una desigualdad laboral justamente. Muchísimo. Y fíjate, ahí habría otro tema que pudiéramos platicar, pero esto también le pasa mucho a las mujeres. O sea, si eres una mujer soltera, sin hijos, creo que hay más desconsideración laboral, creo desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que pueden hacer uso de tu tiempo porque tu vida es más sencilla, no tienes tanto compromiso de crianza, ¿no? Entonces sí, creo que laboralmente de pronto las mujeres solteras o las mujeres en general creo que viven en todavía hay como mucha desigualdad en el tema laboral. Ahora, esto, ¿y cómo lo enfrentabas? O sea, tú decías, sí voy, sí cubro. ¿O ya empezabas a resistirte un poco en la pandemia? Desde antes de la pandemia me empezaba a resistir un poco porque al final pues uno entiende que la vida personal no se va a acabar y el trabajo se acaba. Y creo que no hay ningún trabajo que valga la pena más que un proyecto que sea completamente tuyo. Pero no hay trabajo que valga la pena sacrificar cosas personales directas, como algo de tus papás, tus abuelos, tu sobrina, tus hijos, a darle prioridad al trabajo. ¿Y cómo lo empezaba a enfrentar? Pues poniendo los límites. Al inicio era un poquito como también pasivo-agresivo de mi parte, solo para ver la reacción. Y al final, cuando ya vi que era muy evidente el abuso hacia mí, dije, ¿sabes qué? O sea, si a él se le hace fácil hacer esto, pues yo también voy a decir que no. Y fue justo lo que empecé a hacer, decirle que no. Ahorita que decías lo de pasivo-agresivo, ¿qué es lo que te costaba trabajo? Es decir, ¿por qué no brincabas a decir, no puedo hacer esto, no quiero, no me toca? ¿Por qué empezaste a hacerlo por debajo del agua, o en esta pasividad agresiva? Pienso que es por lo que creo que todas las personas traemos como esta figura de autoridad que representa o puede representar un jefe, que al inicio claramente te da miedo que, ¿cómo le voy a decir que no a mi jefe o a un trabajo? ¿Por qué? Pues porque aparte te lo pueden vender como que es la oportunidad de tu vida, como que es el mejor trabajo que vas a tener. Y esa parte, creo que enfrentarnos a esa posibilidad de, ¿y si me corren? Pues sí, siempre va a existir la posibilidad de que te corran, aunque tú no digas que no. Entonces, pues es esto, ser consciente de que hay más vida allá del trabajo y que si dices que no pasa nada. O sea, si de verdad es algo por lo que quieres decir que no, creo que se vale completamente. Y vale mucho la pena cuando ves que no pasa nada, si le dices que no a algo. Okay. Y sobre todo, si es un jefe o jefa que te trata como si no valieras, pues eso está... Sí, justamente. Ahorita vamos a hacer una pausa y vamos a seguir reflexionando sobre el tema. Plenamente, con Aurora Orozco.
con Aurora Orozco. Fíjate que ahorita que decías, Edgar, se me hace muy importante esta reflexión que estás haciendo. O sea, el principio de los límites es perderle miedo, justamente a lo mejor a la represalia imaginaria que uno se genera o que yo me genero. O sea, en tu caso, el decir que no a un jefe que está abusando de mi tiempo, de mi vida en general, y el enfrentar y decir, si pierdo el trabajo, bueno, es importante, pero solo es un trabajo. O sea, es decir, si yo antepongo el trabajo a lo que decías, a mi valor como persona, creo que eso es ahí el error que de pronto uno puede cometer, que yo puedo cometer en una situación así. Y creo que mucho de la base de una relación así abusiva laboral, al menos, pues es justo esto que dices, Aurora, como, o sea, el jefe busca que tú no te valores. ¿Para qué? Para poder abusar de ti. Y al final uno se cree ese cuento y pues justo te involucra el miedo para que no renuncies y para que no busques ayuda a lo mejor. ¿Y para qué? Para que le digas que sí a todo. Sí. Y eso que decías otra vez, es una persona que tiene más jerarquía, poder. Esa es la base de todo abuso psicológico, ¿no? Tanto el abuso sexual, el abuso verbal, el abuso emocional, el abuso laboral. Es eso, es yo como ser humano, naturalmente pongo a alguien arriba, ¿no? Le doy una jerarquía, una base de poder. Freud decía, pues es como el padre personificado, ¿no? Este padre que queremos de alguna manera que nos ame, que nos acepte, que nos dé identidad, ¿no? Que personifica la ley, justamente. Y yo creo que es esta idea, como seres humanos tenemos que madurarlo. Sí es un jefe, sí tiene jerarquía, ciertamente, pero como humanos creo que es ponerlos otra vez en una base de igualdad, ¿no? Pues sí, al final, o sea, sí tiene jerarquía, pero no debe de tener control total sobre tu vida. Sobre tu vida. Y pues al final, como tú dices, somos dos personas iguales. Ajá, sí. ¿Qué tipo de límites le pasaste a poner al jefe? ¿Te acuerdas? Pues sobre todo ya límites referentes a la vida personal. Oye, tienes que ir a esto tal día. No puedo porque tengo esto. ¿Sentías culpa, Edgar? Al inicio sí, pero la verdad es que se me pasó muy rápido. Sí, porque quiero decirles que a todos los que comenzamos a poner límites, el primer síntoma emocional es la culpa. Es lo primero que siente uno. Sí es la culpa, pero creo que se te pasa muy rápido justo cuando te das cuenta de que no pasa nada cuando pones un límite. Y sobre todo cuando pones un límite que al final te va a beneficiar a ti como persona. Claro, la ganancia es mayor. Sí. Sí. Y creo que eso es bien importante. O sea, que no nos dé miedo poner límites, porque si lo hago, hay una ganancia a mediano y largo plazo. Porque a veces no quiero poner el límite porque no quiero lidiar con la consecuencia que pudiera haber a corto plazo, que es en este caso, me despiden de la chamba y bye, ¿no? Pero cuando yo enfrento y digo, a ver, pongo un límite, pero voy a tener una consecuencia muy positiva a largo y mediano plazo, pues yo creo que vale la pena enfrentar eso. Sé que es bien fácil decirlo, sobre todo en el tema laboral, ¿verdad? Porque es lo que finalmente sostiene tu vida, ¿no? Económicamente. Pero, como decías, o sea, no anteponer mi valor, mi recurso, por mi tiempo personal, solo por un trabajo, ¿no? Sí, Eso porque es al importante. final, digo, y como en todo, creo que debemos empezar de poco en poco y pues ir poniendo límites, no sé, por mensaje a algo que a lo mejor sí lo puedes hacer a distancia, pero ¿por qué lo vas a hacer tú si lo puede hacer alguien más que a lo mejor no ha trabajado tanto ese día o está más desocupada esa persona ese día? Aunque lo puedas hacer, Sí. no te cuesta nada decirle que no. Te cuesta lo mismo decirle que sí a decirle que no, y creo que te afecta más decirle que sí. Ujú. Mientras decías que sí, había más demanda. Claro. Mientras empezaste a decir que no, se disminuyó la demanda. Sigo disminuyendo. Sí, ok. ¿Cómo brincas de este jefe a lo siguiente? ¿Qué pasa después cuando tú empiezas a poner límites? ¿Tú decides salir del trabajo? ¿Qué pasa? Un poquito para los que nos escuchan. ¿Cómo fue tu Creo que historia? toda la gente que hemos tenido jefes no muy buenos, pues al final siempre pasa por nuestra mente el renunciar.
y siempre buscamos tener un plan B, aunque a lo mejor digas, bueno, está bien este trabajo, ahorita me aguanto un ratito o me aguanto X cosa, pero al final siempre estás pensando en cómo moverte de ahí o estás buscando cualquier otra oportunidad y me pasó eso yo creo que por año y medio, no me acuerdo, empezaron a renunciar amigos y la espinita se me empezó a mover. O sea, te ayudó eso. Sí, me ayudó claramente porque pues uno dice, hey, no me dejen, yo también quiero renunciar. Y digo, me pasaba por la mente y me costó mucho porque renuncié en enero del 22, pero en enero del 21 me acuerdo mucho que estaba en un viaje laboral y duré todo el día en carretera. Llegamos a una comunidad y me acuerdo mucho que esa noche le llamé a mi mamá para avisarle que había llegado todo bien y que seguía con vida. Y le hablo y le dije, oye, nada más quiero avisar que pues estoy bien, y sigo vivo y todo bien. Y ella me dice, muy bien, muchas gracias. Yo te aviso que vamos al funeral de tu abuelo y eso me cayó así como un baldazo de agua fría. Y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Es mi último año, ya no puedo aguantar más. Y todo el 21 me la pasé así recibiendo señales de ya salte, ya salte, ya salte. Pero la principal, así el momento que yo dije, ya no puedo más, fue ese. Un duelo. Tu abuelo. Pues un duelo porque yo dije, y no estar presente. ajá, ¿cómo que yo estoy acá y mi familia va al funeral de mi abuelo? Que si bien era algo que ya se esperaba por ser alguien mayor, pues al final creo que esto es un ejemplo muy claro de pues la balanza del trabajo. Cuando alguien pudo haber venido acá, si bien la muerte no se planea, pero pues claramente te pesa algo así. Claro. Y todo el 2021 estuve pensando en eso. En octubre me busca alguien para preguntarme cómo podían tener otro fotógrafo en un lugar. Y le dije, pues este es el proceso. Y si me quieres a mí, puedes aguantarme a marzo, porque yo ya dije, en marzo me voy a salir ya definitivamente. Fue en octubre. Y en diciembre, me acuerdo mucho que mi ex jefe estaba de vacaciones, pero de vacaciones a medias, porque por más que se iba, nunca soltaba el control. ¿Por qué? Por desconfianza y por perfeccionista y por muchas cosas más. Ajá, sí. Y recuerdo mucho, creo que era su último o penúltimo día de vacaciones y me pidió que yo cubriera algo un domingo que me quedaba del otro lado de la ciudad de mi casa, cuando había alguien que vivía a 5 minutos de ahí. Y le dije, oye, se me hace injusto que me pidas cubrir esto cuando esta persona vive a 5 minutos de este lugar. Sí. Me dijo, no, te toca, tú lo tienes que hacer. Y yo dije, bueno, le di por su lado. ¿Qué hice yo? Me comunico en corto con esta persona, le dije, oye, hazme el favor, me queda a 1 hora de viaje de mi casa. Sí. Mejor ve tú. Ya estaba todo cuadrado con esta persona. No sé cómo se entera mi ex jefe que me comuniqué con esta persona y me empieza a hacer un megadrama a distancia. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Pues ahí yo tomé la decisión de que en vez de marzo iba a ser en enero. Y ese día me acuerdo mucho que fue 1 hora de viaje. Llegué al lugar, estuve 10 minutos y ya lo que alcance a cubrir es lo que voy a tomar. Y no me importa, si me quieren correr, que me corran. Y recuerdo mucho que ese día ya tomé la decisión y le dije, oye, tengo que hablar contigo en cuanto puedas. ¿Por qué? Porque te tengo que dar un anuncio. Yo ya sabía qué iba a pasar. Sí. Me dijo, pues estoy de vacaciones, cuando vuelva. Le dije, pues está bien, a mí no me urge. Al final, tú eres el que te vas a quedar sin uno. Sí. Y recuerdo mucho que la cumplió el día que volvió de vacaciones, citó a la persona con la que me había puesto de acuerdo a hablar antes que yo. Y luego seguía yo. Yo creo, no me acuerdo ya, seguramente me contó, pero yo creo que lo regañaron a él y seguramente planeaba regañarme a mí también después. Pero ¿qué pasa? Pues yo me le adelanto y le dije, ¿sabes qué? Es mi último mes de trabajo y ya me voy. Y se quedó con una cara, yo creo que no se esperaba que yo renunciara, porque al final, por la misma situación por la que abusan de ti, que es que eres joven, que no tienes compromisos, que... Desde pues, su perspectiva. desde ¿verdad? su perspectiva, pues por eso yo creo que no te creen capaz de renunciar. ¿Por qué? Pues por la misma fidelidad que les has mostrado y no sé si creen que tengas miedo, pero ¿qué pasa? Pues le renuncio y se quedó frío y pues yo creo que ya el regaño se le olvidó.
Y enero fue mi último mes, enero del 2022. Y recuerdo mucho hasta el día que le entregué todo el equipo que nos dieron, pues se lo entregué básicamente como me lo entregó él nuevo y en la caja con todos los plásticos. Y yo creo que hasta ese día ya me creyó que me iba porque me dijo, wow, me lo entregas todo impecable. Y yo, así cuido las cosas. Y pues ya así terminé en enero, fue enero el mes completo. Y también uno cree que cuando se sale de ciertos trabajos, pues la gente le va a cerrar las puertas. Y lo que a mí me sorprendió, que no me sorprendió porque al final, pues yo sé cómo trato con la gente, yo sé quién soy, pues me salí con un prestigio que nunca me imaginé y la gente me seguía abriendo las puertas hasta más que cuando estaba trabajando con él. Entonces, esa es la parte más bonita, creo que cuando te sales, ver el resultado pues de tu trabajo y del trato que tuviste con la gente es algo que no tiene valor. Sí. Y creo que eso que estás diciendo es importantísimo. O sea, aunque el trabajo yo creo que no nos da más valor, no te define, si bien es cierto que te ayuda a desarrollar muchas cualidades. Pero justo eso, o sea, el ver que tu trabajo habló, ¿no? Y eso te recomendó, creo que eso es súper valioso, ¿no? Es valiosísimo. Pero creo que otra vez el valor tiene que venir primero de mí y entonces afuera lo van a ver, ¿no? Si yo me valoro, pongo un límite y digo, hasta aquí, esto es demasiado abusivo, aunque me paguen muy bien, porque no te pagaban mal, te pagaban bien, ¿no? El decir sí, pero nada compra mi valor como profesionista y No, ser humano. y al final, como dicen también sobre el dinero, creo que el dinero y un trabajo, pues, entre comillas, bien posicionado, saca pues, lo que realmente es una persona. ¿Qué sacó de ti? A ver, cuéntanos. Pues la fortaleza y digo, no nada más no fui yo solito, fue mucho con tu trabajo, Aurora, porque pues el poner límites es bien complicado y sobre todo cuando uno está viviendo una relación abusiva, pues tú dices, ¿cómo le voy a hacer aquí? ¿Y qué pasa? Pues te acompañas de una buena terapia y te envalentonan y dices, ¿sabes qué? Sí es cierto, esto está mal y te hacen consciente de muchas cosas que uno a lo mejor no ve o que normalizas ya por Normalizamos. todos los años que tenemos de vida en experiencia y no sé, en mi caso, como te dije, pues yo no sabía, tú llegaste a eso, yo lo venía arrastrando desde un contexto familiar Sí. y afortunadamente me hiciste consciente y me ayudó mucho a poner los límites que tenía que poner mucho más claros y más definidos. Qué bueno. Qué honor. Qué honor acompañarte en eso, Edgar. Y esto que dices es cierto. O sea, el poner límites creo que es un trabajo de todos los días. Porque de educación no siempre nos enseñan a decir no. De este tema hemos hablado varias veces, tanto en el podcast, he dado talleres, ¿no? Justo probablemente lo dé pronto, otra vez el de límites, porque es un tema de mucha reflexión, o sea, de cómo nos cuesta trabajo decir no, esto no me gusta, esto no lo permito, hasta aquí, no estoy de acuerdo, con permiso, tanto en las relaciones familiares, pero en lo laboral, que o sea, estamos hablando de esto, casi no se habla. Y ya hay muchísimo abuso laboral, ¿no? O sea, yo tengo pacientes que, como te digo, los ridiculizan, los exponen. Apenas el viernes, una paciente que tiene un muy buen puesto, me dijo una gerente que tiene el mismo puesto que yo, lleva 2 años burlándose de mí enfrente de la gente, me hace bromas, justo porque cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos, ¿no? Y el viernes le soltó una tremenda y dice, es la primera vez que yo le pude poner un límite. Y la avergonzó públicamente y ella le puso un límite públicamente. Y yo le dije, te felicito, porque no podemos seguir alimentando dinámicas de abuso, ni familiares, ni laborales, en ningún contexto. No, y al final creo que todo ese tipo de actitudes que tienen las y los jefes no tan buenos son cosas que reflejan pues lo que ellos tienen en el interior. Al final no es de nosotros, sino es de las personas que quieren abusar o que buscan abusar de. Sí. Y luego desde la psicología decimos, buscan a sus víctimas, ¿no? Pero es más bien eso, si hay un perfil abusivo, pues así se van a relacionar. Entonces del otro lado tenemos que aprender a decir, no le entro a este abuso, ¿no? Y eso hace que entonces se rompan las dinámicas abusivas.
Pues Edgar, para ir terminando, ¿qué resumirías como reflexión para los que están escuchando y a lo mejor están como resonando de, híjole, creo que yo estoy teniendo un tema de abuso laboral, no se respetan mis horarios, mis derechos básicos, el poder estar con el entierro de un ser querido, ¿no? Puesto que dices, hablándome en domingo a deshoras de la noche, esto pasa muchísimo en México, de veras no se habla. Podría hablar de muchísimos casos. ¿Qué le dirías tú a la gente que esté escuchando y viendo este podcast? Bueno, ¿Qué primero recomendarles? Cuéntame. que identifiquen bien si realmente están viviendo los límites, que si sospechan probablemente los estén viviendo, y que empiecen a ponerlos poco a poco, porque yo sé que no es fácil, pero justo lo que mencionas de que te escriban a deshoras, ahorita tener un celular cerca es muy fácil y la gente cree que por tener tu número, tu WhatsApp, tu Telegram o cualquier plataforma por la que se comuniquen, les da derecho a escribirte a cualquier hora. Y a lo mejor sí, pero no es tu obligación responderles a cualquier hora, porque al final, lo que te dije, a lo mejor hay cosas que se le olvidaron decirte, o si son las 11 de la noche y tú te duermes a las 10, pues lo siento, ese mensaje yo ya te lo voy a responder a lo mejor al día siguiente a las 9, ya que haya hecho mi rutina de la mañana, ya que haya desayunado. Muy bien. Y ya que tenga tiempo para asuntos laborales. Ese creo que es un muy buen límite, empezar con definirnos horarios en responder mensajes laborales o ver temas que pues, no son debido a muerte. Al final, si te mandan un mensaje para una junta al día siguiente a las 3, pero te lo mandan a las 12 de la noche, nadie se va a morir si no lo ves y lo respondes a las 11 del día siguiente. Claro. Y afecta mucho el que sí lo hagas, Sí. ¿no? Así es. ¿Ok? Y Límites también poco. No. que sepan que si los corren o si renuncian, pues no pasa nada. O sea, sé que el mercado laboral es complicado, pero también crean en ustedes y si ya están sospechando, están viviendo incómodos en ese trabajo, vayan buscando oportunidades, no se queden ahí en ese lugar nada más. ¿Por qué? Porque es un buen trabajo. Al final, a mí antes de renunciar me la vendieron de que no vas a encontrar otro trabajo como este. Afortunadamente no lo he encontrado y encontré uno mejor. Claro. Y nada, es eso, que no tengan miedo de encontrar otro trabajo. ¿Por qué? Porque probablemente sea mejor. Sí, seguro. Sí. Pues gracias por compartir tu experiencia en este tema, Edgar. Te agradezco mucho, de verdad. Y para los que nos están escuchando, yo creo que es un buen mensaje esto que Edgar nos está platicando, ¿no? De el aprender a no tener miedo y de verdad empezar a poner los límites. Y esto que dijiste me encantó. El que uno por miedo, no, el miedo es como una visión de túnel que no nos deja ver más allá, pero cuando uno decide enfrentar el miedo y ver que el miedo nos miente y exagera, se abren puertas más adelante y que son puertas a veces mucho mejores, ¿no? Eso, y como lo que te pasó a ti, el ver que gente conocía tu trabajo y tu trabajo te respaldó por sí mismo, creo que es algo que tenemos que hacer todos. Valorar eso y no tener miedo y poner límites cuando sea necesario. Así que gracias. Gracias a ti, Aurora. Nos vamos despidiendo. Les quiero decir que justo voy a hacer un taller sobre límites. Probablemente lo haga en agosto. Si a alguien le interesaría participar en el taller, vamos a hablar justamente de límites, de cómo empezar a poner límites a nivel familiar, pareja, con los hijos. Y bueno, creo que es un taller que te va a dar muchas herramientas. Así que si a alguien le interesa, empiecen a contactarme. Vamos ya formando grupo. Y bueno, pues este es plenamente el podcast de salud mental. Yo soy Aurora Orozco, tu amiga, la psicóloga. Y pues nos vemos en otra edición pronto para seguir hablando de estos temas de salud mental. Que tengan muy buen día a todos. Plenamente con Aurora Orozco.